Buenas tardes, este es nuestro video para la materia electrónica de potencia y se va a tratar de rectificadores. El grupo está conformado por Dana Valeria Varela y quienes habla Julián Camilo Murillo. Comenzando por la primera configuración que tenemos, es el rectificador de la completa con tab central. Este se basa a partir de un transformador que, como pues menciona su nombre, tiene un tab central y únicamente está compuesto por dos diodos. El funcionamiento de este es que a partir de la onda sinusoidal, la cual se va a tomar como entrada, eh, lo ideal es que queremos llegar a rectificar esta onda. Al tener estos únicos dos diodos, cuando el voltaje se hace positivo acá al inicio de la onda, el voltaje va a pasar a través del D1. El voltaje lo veremos siempre desde la resistencia. Este será nuestro voltaje de salida. También lo conocemos como una resistencia de carga. Como les mencionaba al principio, cada vez que el voltaje se hace positivo, lo que vemos sobre R va a ser el voltaje que está pasando a través del D1. En este momento el voltaje de entrada, el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada. Una vez este se hace negativo, se desconecta este diodo, ya que el voltaje en esta parte se va a hacer mucho mayor que acá y va a actuar como llave y se va a cerrar. Caso contrario pasa con el diodo 2. Al ser el voltaje mayor por este lado, por el ánodo, hace que el voltaje fluya e invierta la onda tal y como se ve acá. Como vemos en este momento, la señal de salida la señal de salida, el voltaje de salida sobre la resistencia será igual, pero de manera inversa. Continuando con nuestros rectificadores, esta vez manejaremos el rectificador de onda completa, esta vez sin tab central. En esencia, este es muy parecido al anterior, con la diferencia de que se hace un cambio en el transformador. Este no tiene un tab central, pero a diferencia de eso, se van a usar 4 diodos para la construcción del mismo. La forma de onda será muy similar a la anterior, la señal de onda de salida. Como el anterior, también veremos el voltaje sobre la resistencia y este funciona de la siguiente manera. Al ser el voltaje de entrada positivo, como lo es en el primer ciclo que vemos acá, el voltaje pasará por D1, recorrerá toda esta malla y se cerrará en D2. Una vez el voltaje se hace negativo, hará el caso contrario, entonces comenzará por acá, por este lado, entrará por D3 y saldrá por D4. Como nos dimos cuenta, al pasar por acá, lo que está haciendo es invirtiendo la señal de la onda. Entonces, una vez acá es negativo, como vamos a pasar por acá y vista sobre la resistencia, esta será positiva. Lo que hará que cuando sea negativo, la señal se invierta. Acá tenemos unas fórmulas para los dos casos anteriores, en el cual el voltaje DC, que va a ser el voltaje medio, ya que pues al ser un rectificador lo que se busca es eso, que exista un voltaje medio, ya que no existe una parte negativa. El voltaje medio será igual a esta fórmula que vemos acá, 2Bm sobre pi. La corriente DC, de igual manera, se obtiene a partir del voltaje DC sobre la resistencia de carga que tenemos. Hay que tener en cuenta que estos casos son únicamente para cuando la carga es completamente resistiva. Luego obtenemos el voltaje RMS, que va a ser igual a esta relación, que resolviéndola va a ser igual a 0.707 Bm y el RMS, al igual que como se sacó en el anterior, es aplicar este voltaje sobre la resistencia. Teniendo estos 4 parámetros, que son los básicos, podemos empezar a sacar los demás parámetros de diseño, que vendrían a ser el factor de forma, el factor de rizado, el factor de utilización del transformador y muchos otros más. Pero cabe recalcar que sin importar la carga que se tenga, para estos rectificadores estos valores siempre van a ser fijos.
Siguiendo con nuestros rectificadores de onda completa monofásicos, encontramos algunas excepciones, entre las cuales está este, el cual la carga, el efecto de la carga es completamente inductiva. Eh, Acá podemos observar pues que evidentemente consta de un inductor y un motor que hará que, como mencioné anteriormente, la carga sea completamente inductiva. El funcionamiento es el mismo. El voltaje cuando es positivo pasará por D1 y bajará por acá y se cerrará en D2. Y cuando sea negativo pasará por D3, se invierte y saldrá por D4. A diferencia de los anteriores casos que era una carga completamente resistiva, estos presentan armónicos. Este circuito, al ser completamente inductivo, hace que el efecto de los armónicos sea imprescindible y la señal sea completamente rectificada, como lo vemos acá. Bueno, continuando con los rectificadores, tenemos ahora el rectificador multifase, el cual pues posee la mayor potencia de salida en la rectificación y la frecuencia fundamental de los armónicos también aumenta dependiendo de Q, los cuales pues Q va a ser las fases que tenga. Entonces, por lo cual la frecuencia va a ser Q, esa es la frecuencia de la fuente. Entonces, en este caso, como tenemos 6 fases, pues va a ser la frecuencia por 6. Eh, También cabe resaltar que el periodo de conducción de cada diodo es de 2pi sobre el número de fases. Y también, pues BM nunca puede ser cero, porque pues a partir del voltaje máximo al que el diodo va a estar expuesto, también va a ser el mismo voltaje de línea. Y pues este voltaje BRMS incluye el voltaje DC y los armónicos. Bueno, a partir de esta gráfica, podemos determinar que cada vez que el diodo esté encendido, esa salida va a ser equivalente al voltaje mayor presente en la fase. Entonces, como se ve en la gráfica inicial, pues se ve que el diodo 1 está encendido y B1 va a ser el voltaje mayor. Entonces, por lo tanto, va a ser el que esté presente en esta fase. Bueno, continuando tenemos el puente rectificador trifásico, el cual pues se usa a partir de diodos que están enumerados en orden de secuencias de conducción y cada una de estas conduce a 120 grados. Estos par de diodos, como se ven en la gráfica, bueno, en la figura, están conectados entre sí y conduce la mayor cantidad de voltaje instantáneo línea a línea. Pues estos rectificadores son más eficientes y pues manejan más potencias. Por lo tanto, pues su salida presenta menor rizado de la señal, como se ve en la siguiente gráfica. Bueno, a partir de esta gráfica se puede ver que hay o sea, siempre se activan dos diodos, los cuales, si vemos la secuencia CB, se va a activar el diodo 5 y 6, eh, como se ve en esta figura. También como se ve, pues cuando se activa A y B, se activa el diodo 6 y 1. Y así sucesivamente se van a ir activando de a pares de diodos. Siguiendo con nuestro diseño de rectificadores, en estos existe un factor, el cual es llamado factor de rizado, que por lo general para rectificadores monofásicos con tap central o sin tap central, eh, el factor viene a ser el mismo, el cual va a ser del 48%. Existe para el diseño de estos rectificadores, a veces es importante reducir este rizado. Para eso existen una serie de fórmulas, la cual estamos viendo acá, en la cual a partir de valores conocidos como es el voltaje máximo, la resistencia que tiene la carga, la frecuencia de la red a la cual estamos usando, podemos obtener un condensador que sea capaz de reducir este rizado a un porcentaje del cual sea deseado. Esto se logra pues teniendo el valor deseado y se realizan las operaciones algebraicas correspondientes para hallar dicho condensador. Una vez ponemos este condensador, se
pondría, como lo muestra en esta figura, la señal de salida dejaría de ser así y empezaría a verse de esta manera. Entre menor sea el factor de rizado, más suave será esta onda y el voltaje de la onda de entrada será mucho mayor, por lo cual su efectividad será mayor de igual manera. Existen diversas maneras para reducir el rizado. La primera fue como fue expuesto anteriormente, que es a partir del hallazgo de un condensador que permita que este porcentaje de rizado en la onda sea menor. También existe la disminución de rizado por inductor. ¿Esto cómo se logra? Esto se logra de una manera muy similar a cómo se hizo con el capacitor. Se tiene un valor de C, un valor AC, y sabiendo estos valores se toma esta fórmula y realizamos las operaciones algebraicas para lograr despejar la L. Una vez tenemos esta L, se conectaría como se ve en este circuito y lograríamos reducir en la corriente, lograríamos una onda de corriente como la que vemos a continuación. Una vez terminamos con los rectificadores de onda completa no controlados, comenzamos con los rectificadores controlados, también conocidos como rectificadores de tiristores. La construcción de estas es muy similar, salvo que se cambia los diodos por tiristores. Estos tienen la facultad de que se activan y desactivan a voluntad del diseñador. ¿Esto cómo lo hace? Enviando una señal por el gate de cada uno de los tiristores. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para modificar el valor de C de la señal. ¿Cómo se logra esto? A partir de un ángulo de fase que es deseado según diseño. Acá vemos como después del ángulo de disparo, la onda de salida es la misma. La señal de salida es la misma que la de entrada. Una vez él pasa cuando empieza su ciclo negativo, a diferencia de los rectificadores no controlados, él va a seguir siendo la misma señal de entrada hasta que llega al ángulo de disparo y ahí vuelve y invierte el proceso. ¿Esto para qué nos sirve? Haciendo esto lo que estamos logrando es modificar el área bajo la curva presente en la onda y estamos modificando el valor de C que estamos obteniendo en la salida. Algunas fórmulas en cuanto a aspectos importantes son muy similares a los rectificadores de onda completa, pero acá obtendremos algunos valores más, como lo es el ángulo de disparo, que se obtenía a partir del voltaje de C sobre el voltaje de M, que es el voltaje instantáneo que se tiene en ese momento en la onda. Tenemos valores también para el voltaje RMS, para la corriente RMS, y a partir de esto podemos hallar los parámetros de diseño que se encuentran para cualquier otro rectificador. Bueno, seguimos con el convertidor dual monofásico con tiristores, en el cual pues si dos de estos convertidores completos están conectados el uno con el otro, tanto el voltaje de salida como la corriente de carga del flujo se puede invertir. Los convertidores duales pues se utilizan normalmente para accionamientos de velocidad variables de alta potencia. También se tiene en cuenta que los voltajes de salida promedio son BS1 y BS2, como se puede ver en la siguiente figura. Y los ángulos de retardo se controlan de manera que un convertidor funciona como rectificador y el otro convertidor funciona como inversor, pero ambos convertidores producen el mismo voltaje de salida promedio. Pues en esta gráfica se puede ver que las formas de onda de la salida para los dos convertidores, pues donde los voltajes de salida promedio son lo mismo. Al igual que pasa con los conversores trifásicos no controlados, lo que se hace para llegar a obtener un conversor trifásico controlado es cambiar los tiristores, los diodos por tiristores, ya que el comportamiento va a ser similar
al presentado en estos no controlados. Esto va a ser a base de un switcheo entre, entre cada par de tiristores sobre la carga. Entonces, al igual que el anterior, el voltaje presente en la salida va a ser el mayor voltaje eh, en la entrada, con la diferencia que vamos a tener el ángulo de disparo que va a permitir que la señal de salida en su voltaje se reduzca un poco, sobre lo que se tiene en la entrada. Bueno, para finalizar tenemos el conversor dual trifásico con tiristores, el cual pues debido a la diferencia de voltaje entre los voltajes de salida de los convertidores, la corriente fluye a través de los mismos. La corriente circulante normalmente está limitada por el reactor de circulación. Pues los dos convertidores se controlan de tal manera que si alfa 1 es el ángulo de retardo del convertidor 1, el ángulo de retardo del convertidor 2 será pi menos alfa 1. En la siguiente figura se muestran las diferentes formas de onda para voltajes de entrada, voltajes de salida y el voltaje a través del inductor. El funcionamiento de cada convertidor es idéntico al de un convertidor trifásico completo. Y también el voltaje de línea a línea BA aparece a través de la salida del convertidor 1 y el voltaje BBC aparece a través del convertidor 2. Y pues ya eso es todo de nuestro video. Muchas gracias por la atención.